Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Carmona por Castilla y Extremadura. Siempre voy a lanzar primero el nombre de Carmona para que identifiquéis rápidamente de qué vamos a hablar, y vamos a continuar recorriendo por la geografía de este país todo lo que son las obras que tenemos identificadas, que vamos viendo que ya son muchas. Una de las cosas peores que le podía pasar uno antes, cuando vivíamos en lo que era la pujante vida industrial, era que te tocara vivir en un pueblo donde había una papelera, porque el olor era absolutamente fétido, absolutamente insidioso. Yo viví un tiempo cerca de la papelera de Sangüesa y cada vez que pasaba por delante de ella era atroz el aroma que despedía. Tuve relación con uno de los jefes de aquella fábrica y le dije, ¿pero no podéis hacer algo, un extractor? Y dice, no, porque cuando se fabrica la celulosa se producen unos radicales libres químicos que van al aire y no se pueden hacer de otra manera. Aunque pusiéramos 1000 filtros, seguiría yéndose. El hacer papel supone eso. Y bueno, ahora ya, como no se hace celulosa, sino que se hace casi todo el papel, ya os digo, salvo muy pocas papeleras, porque todo esto lo compraron la multinacional Smurfit, que son unos suecos, que ellos allí no hacen papel ni contaminan, pero todavía aquí siguen haciendo papel de celulosa y siguen contaminando. Alguna he visto que todavía sigue machacando los troncos de los pinos, sobre todo en la parte de Navarra, como os digo, que yo sepa. Por la parte de Cataluña me imagino que también existirá, y hay una en Huelva, que se ve una enorme allí desde San Juan del Puerto. Conforme vas hacia la ciudad vas viendo todo lo que es allí, que es también a picar la madera para luego hacer la pasta que luego desembocará en la fabricación del papel. Yo os digo que no tenía una papelera con el olor, pero ya se contó más de una vez que lo que sí hacía era sufrir las papeleras, porque había una en el pueblo más arriba del mío, más arriba en el sentido del cauce del río que pasaba por mi pueblo, que era el río Urola, y estaba la papelera de Legazpia, que me enteraba siempre de qué papel estaban haciendo, porque el día que bajaban de color amarillo el río era que estaban haciendo papel amarillo, azul, granate. O sea, iba viendo, era una cosa guau. Hoy en día no es que no sea, es que no se pueda pensar, sino que hubiera ido todo el pueblo en masa y hubiera metido a los de la papelera en un barril con el agua de ese color. Pero entonces era lo que había y no pasaba nada, Echaban el agua al río y la limpiaban todo y hasta el color siguiente. Era una auténtica abominación. Luego eso ya lo cerraron hacia el año 70 y poco, ya se acabó la vida de aquella papelera. Las de Tolosa, que también conocí, que había muchas, también se fueron apagando todas, y ahora ya prácticamente todo lo que se hace aquí. Yo veo mucho la de Mengíbar, que hace de papel reciclado, y también es de Smurfit, de papel reciclado, y luego creo que casi todo lo que hacen es cartonaje, pero tampoco me hagáis a mí caso de todo lo que os digo de la industria. Y yo lo que estaba acostumbrado a ver, pues eran los pinos insignis, los caseros que eran poderosos, y algunos riquillos del pueblo, pues tenían pinares, habían plantado pinares. ¿Por qué habían plantado pinares? Porque el pino insignis, con mucha lluvia y
y con tierra que no tiene por qué ser necesariamente excelente, crece muy rápidamente. Un árbol se hacía en 30 o 35 años, que dice, bueno, esos son años, sí, pero comparado con un hayedo que ya necesitas 100 años, prácticamente, pues esto crecía rapidísimo. Y entonces, pues uno, como si los hubiera comprado joven, había muchos que era como si dijéramos su jubilación, que plantaban los árboles con 20 y tantos, 30 años, y con 60, cuando se jubilaban, pues cortaban los troncos. Que ese tiene muchos piñuris, que era que tenía muchos troncos y los vendía y sacaba buena pasta. Había una parte de la madera, en el pueblo prácticamente igual se llevaba madera a una serrería que había allí, que eran los bengoleas, que era una serrería que se dedicaba no a madera para muebles elegantes e insignes, no, se dedicaban a hacer cajas para estas cajas de las frutas, de madera para de las frutas, y cajitas pequeñas de estas de fresas y estas cosas que veis, pues ese tipo de tablillas era lo que listoneaban. Tenían un secadero por ahí por el Carrascal en Navarra, allí secaban la madera y luego la traían, la listoneaban y la servían para hacer cajas, pues ya os digo, para naranjas, sobre todo muchas cuando se empleaba la madera, porque luego, claro, luego era mucho más limpio el plástico para la hora y más barato, porque se hacía con el propelado, con el inyectado, y se hacían muchísimas más cajas y tenía muchísima menos mecanización. Ahí por ahí había por la zona, hay todavía en la zona de Azuqueca de Henares, que está Saint-Gobain, por ahí unas fábricas que hacen cajas, sobre todo yo las veía mucho porque las dedicaban a la fábrica de la cerveza Mau, que está al lado, pues les hacían cantidad y veías torres y torres y torres de cajas de colorines, de azules, rojas, según las marcas de los productos, incluso para la Coca-Cola, para la distribución nacional, la botella de cristal, también hacían por ahí las cajas. Entonces, yo pensaba que en mi ignorancia también, me pensaba que todos los pinos eran insignes, que todos iban, el que no iba para hacer listonaje, iba para que lo trituraran y hicieran papel. Una trituradora de troncos es la cosa más dantesca que podáis ver, porque es una especie como de hélice dentada que va hace un estruendo terrible, va a una velocidad increíble, entonces van cayendo los troncos a una especie como de V y van cayendo por su peso uno detrás de otro y entran en esa destrozadora, por decirlo de alguna manera, y los deja en cachos como dedos, ¿eh? O sea, si te pilla no sale nada. No vamos a entrar en temas macabros. Pero descubrí que no solo estaban los piños insignes, había también pinos negrales, pinos resineros, piños albares, piñoneros. Entonces había un mundo y no me había enterado hasta cuando empecé a ir por la zona de Burgos, Soria, La Rioja, ya empecé a ver que por allí había una parte muy importante de bosques, de pinos, que eran distintos, eran un bosque, en vez de ser el pino que crece con ramas desde abajo como el pino insignes, esto es lo que tenían, era como una copa alta. Y ahí era donde le sangraban al árbol, le hacían como un corte y ponían un pequeño recipiente para coger la resina. Eso me parecía una cosa, ver a los resineros ahí como arañaban al árbol y le iban comiendo la resina y no salía mucho. Y decía, pero la resina debe ser un producto caro. Y todavía, claro, hay que hacerlo casi manualmente, porque tienes que ir árbol por árbol. No sé si habrá alguna máquina, pero yo lo que veía eran los uno, otro, así, centenares de árboles con su pequeño cuenquito donde iba rezumando la resina, y eso lo cogían y lo echaban dentro en una especie como de garrafas, que eran lo que se llevaban. Tampoco había mucha gente trabajando en ese mundo, ¿eh? Yo veía uno o dos cuando estuve por allí, les pregunté alguna vez. Claro, ya sabes que los agricultores, toda la gente que se dedica al campo, aunque tengan una ganadería y muevan miles de euros, siempre te van a decir que todo mal, que todo muy mal, que
que es todo perder y tal, pero bueno, ya sabéis cómo son las gentes del campo, siempre dicen que todo está mal, y dice, pero si se está reventando, si se está reventando de la cebada que llevas la galera del tractor, y te dice, eso no, es que están las ruedas mal hinchadas. Nunca te dicen, si un año ganan, no te van a decir jamás. Siempre son muy llorones, al menos que los que he conocido yo, son llorones patológicos, pero en fin, será una de las cosas que da el campo, el llorar. Y luego en la zona sur, en la zona de, sobre todo he visto en Andalucía, no quiere decir que también por la zona de Castilla, Segovia, Valladolid, Ávila, por todo este sitio, existen pinos piñoneros. Y eso ahora está muy controlado, porque el piñón se ha puesto a precios exorbitantes. De hecho, es tan caro que aquí prácticamente todos los piñones que nos comemos, que pensamos que son de aquí, son piñones marroquíes, porque las extensiones porque en Marruecos hay árboles, no penséis que uno cruza con el barco a Marruecos y se encuentra todo con un desierto como los del Sahel. No. Hay árboles, y hay muchos árboles y hay muchos pinares. Y se practica mucho la explotación piñonera. Probablemente también por muchas sociedades que son de aquí, porque también nos ha pasado una cosa muy curiosa con esto de la globalización de la que os hablé otro día, que es que empresas de aquí se han ido allí porque sale mucho más barato la mano de obra, se pagan los impuestos de otra manera, y entonces son capitales de aquí trasladados allí. Bueno, en fin, todos estos refritos que nos encantan también tanto a los de aquí. Yo, por ejemplo, conozco alguno que allí se ha hecho, pero muy rico, pues montando plantaciones de pimientos del piquillo, que los vende como si fueran de Navarra. No como si fuera de Navarra, porque no puede poner la denominación de origen de Navarra, pero los pimientos están tan buenos y tú, pues hombre, si están asados a mano, todo este tipo de cosas, un gran sabio puede encontrar una diferencia. Lo bueno que tiene que Marruecos, la trazabilidad y los controles, pues aunque no sean exactamente europeos, pero tampoco se diferencian muchos, ¿eh? No estamos hablando de Allende de los Mares, estamos hablando de un salto de 16 kilómetros de Algeciras a Ceuta, y luego a todo lo que son los productos, o sea, que están bastante bien controlados todos estos productos. Y el problema es que en los piñones estos de la zona de Málaga y de por ahí, pues ha habido hasta robos, y ya están el Seprona y las policías locales siempre están vigilando que no te metas en un pinar de piñoneros, porque las piñas y los piñones tienen mucho valor. Y las piñas es con lo que mejor se enciende el fuego de la chimenea o del fuego bajo. Pones dos piñas con un poquito de fuego, y eso te coge el tronco más duro y más robusto, coge fuego enseguida. Pero no nos vamos a ir por el fuego, por los piñones, por los piñuris, por el papel, sino que nos vamos a volver a centrar en Luis Salvador Carmona, que nos habíamos quedado con él en la parroquia de Sesma, donde hay tres figuras de su gubia y de su mano y de su esfuerzo creativo, que son la Virgen del Rosario, San Francisco de Asís y un gentil y precioso arcángel, San Rafael. Su posible comitente habría sido don Juan Antonio Pérez de Arellano, obispo de Casia, que fue el encargado de redactar las nuevas constituciones para la congregación de San Fermín de los Navarros, que es esta iglesia que tanta relación guardaba con Luis Salvador Carmona, y que fue enterrado debajo de lo que es el púlpito de la parroquia de Sesma en el año 1756. Así que por fechas nos casa todo. Volvemos a Valladolid, vamos a Medina del Río Seco, donde está la Virgen de la Expectación o Virgen de la O, una obra hecha por Luis Salvador Carmona entre 1740 y 1745. Esta es una escultura de madera policromada y es obra, como os digo, de Luis Salvador Carmona. Y en la actualidad puede admirarse
en el Museo Diocesano de San Francisco, y está colocada de nuevo en el camarín central de un retablo que es una de las joyas también que tiene este enclave. La Virgen parece estar leyendo el libro sostenido en la mano sobre su brazo derecho y leyendo, cuando te acercas al libro, cuando si lo viéramos, arranca la antífona latina O Sapiencia, que es la primera de las antífonas mayores o antífonos O, que se cantan los 7 días inmediatamente anteriores a el nacimiento de la tradición cristiana, católico-romana, de la tradición del nacimiento de Cristo la noche del 24 o el 25 de diciembre. Unas antífonas que o sapiencia o dulzura, van tratando las distintas bondades que tiene la Virgen para terminar el día de Navidad ya cantándole al niño con la antífona O Emmanuel. Y en la izquierda tiene colocada sobre su pecho, y es como diciendo: estoy expectante por poder cantar ya la alegría del nacimiento de mi hijo. Con más precisión sería Santa María de la Esperanza, pues ella, presidiendo el retablo mayor, era la que daba el nombre a la iglesia y al convento popularmente denominados de San Francisco. Nos vamos a Extremadura, nos vamos a Serradilla, a Cáceres, a la iglesia de la Asunción, donde tenemos una impresionante Virgen de la Asunción. La iglesia de la Asunción fue construida en el siglo XV y se conservan interesantes piezas de arte mueble, además de un órgano barroco que existe en el coro o del retablo que se aloja al lado del Evangelio. Sobresale el retablo mayor, en cuya hornacina principal se aloja una magnífica talla de la Virgen de la Asunción, realizada por el notable escultor Luis Salvador Carbona en el año 1749. La imagen, que mide 1,33 m de altura, 33 centímetros de altura, aparece con los brazos abiertos, la mirada alta, elevándose en una nube y rodeada de sus 10 ángeles, de los cuales solo 3 presentan una figura completa y los 7 restantes solo pueden apreciarse las cabezas y las alas que salen de una nube donde se sustenta la Virgen. Escoltan a María desde las repisas laterales las imágenes de San Antonio Abad y de San Isidro. En la iglesia del Cristo de la Victoria de Serradilla, en Cáceres, en Extremadura, otra talla, San Juan de Sagún, forma parte del retablo del Santo Cristo de la Victoria, el cual llegó a Serradilla en el año 1641 tras la construcción del convento de las Agustinas Recoletas en 1660, y a partir de esta fecha ha marcado más profundamente el devenir de esta localidad y el arraigo de sus habitantes y de sus creencias religiosas, faceta que no es posible olvidar si queremos conocer un pueblo, y esa fe es la que ha dado durante casi 4 siglos un carisma especial que hace que el Cristo de la Victoria sea uno de las devociones más fuertes de toda la comarca. Andamos en la zona, pero ahora nos desplazamos otra vez hasta Medina del Río Seco, donde hay un San Francisco de Asís pequeñito, de madera policromada, apenas mide 0,87 centímetros, construido entre 1750 y 1760, y está en la residencia Santi Spiritus, que ahora es un museo. Es una iglesia museada, tiene esas dos funciones. Bueno, de quién era este que siempre os hablo tanto de San Francisco, y muchas personas de por qué tenía tanta debilidad, quién era, qué órdenes había creado? Porque muchas veces yo doy por sentado que hay cosas que se saben y no todas se recuerdan. Entonces, San Francisco había nacido en Asís en el año 1182, fue hijo de un rico comerciante de paños que, siendo joven, renunció a su herencia
y fundó una gran orden mendicante que por unidad llamó los Hermanos Menores. De ella derivó la orden femenina de las Clarisas, que serían las franciscanas, pero se llaman Clarisas por Santa Clara, la compañera en los momentos fundacionales, y también existe, aparte de la orden masculina y de la parte femenina, la tercera orden, que son la orden de hermanos seglares, de gente que está, muchos de ellos en la calle viviendo y son de terciarios franciscanos. Fue canonizado por Gregorio IX a los 2 años de su muerte. Es uno de... Bueno, ahora también han canonizado a ciertos santos que, bueno, no me voy a meter y me voy a sulfurar. Fue canonizado 2 años después de su muerte, como os digo, en el año 1228, y sus seguidores se extendieron por todo el mundo, superando en número y en popularidad a casi todas las órdenes religiosas. De esta devoción popular hacia la orden franciscana fue partícipe la familia de Luis Salvador Carbona, pues sí se sabe que el padre del escultor fue miembro de la venerable tercera orden, era terciario, y devoto de San Luis, protector y patrono, y el propio artista se hizo enterrar con el hábito franciscano. O sea que ya veis que había una hilación familiar con la orden de los franciscanos, por eso la devoción y el cariño que le solía poner muchas veces a San Francisco en la construcción de obras. Se explica así que Carmona dedicara la imagen del Santo de Asís mucha parte de su creatividad más exquisita en varias ocasiones. Y tal vez por este afecto devoto llegara esta escultura al convento de Nuestra Señora de la Esperanza, conocido también como de San Francisco. Por la misma razón cabría pensar que su primera ubicación fue en la capilla de la Orden Tercera, que desde 1630 tenía sitio propio en este convento, cuando ya contaba con cerca de 200 hermanos en la ciudad de Medina de Río Seco. La imagen representa al santo recibiendo los estigmas de Cristo, según la narración de su biógrafo Tomás de Celano, estando el santo en el monte Albernia, en los Apeninos, en la festividad de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre de 1224, se le apareció un hombre crucificado con 6 alas como un serafín que le infundió las marcas de las heridas de Cristo en las manos, pies y costado. San Francisco viste sayal con capucha, ajustado a la cintura el cordón de nudos, significado los votos de pobreza, castidad y obediencia, que son las virtudes franciscanas, y hinca su rodilla derecha en un rocoso promontorio, inclinando mientras su pierna izquierda, dispuesta hacia atrás, que queda ladeada hacia afuera, dejando ver bajo el ropaje el pie que apenas presiona el suelo. Y con esta postura logra el artista en la parte posterior de la imagen gran naturalidad, realzada por el delicado movimiento que aporta la suave tela que está marcando la talla de la tela, quiero decir. Y los brazos están abiertos, igual que las manos, para mostrar las llagas de las palmas. La cabeza está inclinada, con una cuidada encarnación de pulimento. O sea, la encarnación es el color que se le da, la tipología que se le da a la piel, lo que hace que se le dé una palidez al rostro y está levemente inclinada hacia la izquierda. Muestra el ceño fruncido, la boca entreabierta con expresión apenada, imbuida de mística tristeza y trasladando al observador el sentimiento de amor y de entrega del santo y doloroso gozo de las heridas que supuestamente de ese dolor de unirse al de Cristo que estaba teniendo San Francisco. El tratamiento del pelo y de la barba con perilla bífida que se abre en dos se atiende a la fórmula creada por el escultor para las representaciones del santo, que parece iniciar con el San Francisco realizado para el Hospital de la Concepción de Yepes de Toledo, que ya veremos,
que al estar documentada su hechura antes de 1740, se piensa fuera modelo para luego lo que son las variantes posteriores, como fueron la de estepa, la que hemos visto también de Olite o la de León, trabajadas por mano del propio artista o de su taller también a veces. El hábito reproduce con fidelidad el tejido de lana ordinario, que es la estameña, usado por los franciscanos, y el color establecido para la orden hasta mediados del siglo XVIII. Blanco y negro mezclados para dar un tono gris, simbólico de lo que era la materia humana, la ceniza y el polvo, según gustaba decir tanto al místico San Francisco. Y en su talla, y pese a la distinta postura de la imagen, muestra detalles en los pliegues y el tratamiento de las mangas bien similares a los de la mencionada escultura de Yepes y a la conservada en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia en el convento de San Francisco de Estepa, que ya llegaremos a él. La representación en suma viene a reproducir el modelo también en parte del Cristo del Perdón de que Carmona tallara por primera vez en 1750 para la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en la granja de San Ildefonso, siendo esta pequeña imagen al parecer la única de la producción del artista dedicada a San Francisco que recoge este modelo y que habría de formar un grupo de esculturas probablemente de un serafín crucificado, hoy perdida, el cual podría haber inspirado él realizado años después por su sobrino y discípulo José Salvador Carmona para la capilla de la impresión de las llagas del convento de San Miguel de las Victorias de Priego, Cuenca, del que se conserva solo la imagen del crucificado alado. La obra, dada a conocer con ocasión de efectuar recientemente el catálogo monumental de Medina de Río Seco, se adscribió entonces al entorno o a la autoría del maestro, a cuya gubia quizá, tras un análisis detenido y de la descripción que os he hecho, yo creo que puede atribuirse ya en este momento sin reservas al autor. En Valladolid, en la iglesia de San Miguel y de San Julián, San Juan Nepomucemo, una talla en madera policromada de 1,42 centímetros, 1,42 m, sin peana. Juan de Pomuc. ¿Quién es este San Juan Nepomucemo? Nació en el pueblo hoy Nepomuc, situado en lo que es la Bohemia suroriental, canónigo regular de San Agustín. Comenzó su carrera como escribano, pasando a notario imperial y sacerdote en varias iglesias de Praga, antes de marchar a Padua a doctorarse en Derecho Canónico, alcanzando tras su vuelta importantes cargos eclesiásticos, tras ser nombrado vicario general. Y su apoyo a este último frente al monarca Wenceslao con el arzobispo Jan de Janstein, en la época en que Bohemia estaba dividida por el movimiento de los husitas, le condujo a la cárcel donde fue torturado y finalmente arrojado al río Moldava, muriendo ahogado. Al parecer, el origen del conflicto se encontraba en la negativa de Juan de Pomuc a revelar la confesión de la reina, cuyo matrimonio buscaba anular Wenceslao para casarse con la hija del rey Juan I de Aragón, partidario como él del antipapa Clemente VII, lo que convirtió al futuro santo en mártir del secreto de la confesión y de la buena fama. Ya veis qué líos, por Dios, por casarse con Juana de Aragón, que probablemente era una chica bien guapa, y bueno, fuera lo que fuera, pues buscaba anular el matrimonio el rey para que le dijera si la reina era infiel. En fin, cosas de aquellas épocas. Su culto ha estado también marcado por el nacionalismo y por las guerras de religión, pues aunque desde finales del siglo XIV existen noticias de la veneración de Juan Nepomucemo y en 1599 ya es considerado uno de los patronos del reino de Bohemia, fue a partir de 1620
tras la victoria de los católicos en la batalla de la Montaña Blanca, cuando la devoción adquirió desarrollo, consiguiéndose la beatificación en 1721 y la canonización 8 años después. Y su subida a los altares fue especialmente favorecida por los jesuitas, encargados de extender el culto al santo checo por otros países, incluso por ultramar, llegando a declarar en 1731 su copatrono, defensor del buen nombre y protector ante la calumnia en unos momentos en que se les acusaba a la orden de intrigar, valiéndose de su condición de confesores de las cortes europeas. Así que no es de extrañar, por tanto, encontrar esta escultura en la iglesia vallisoletana, que fue hasta el momento de la expulsión de los jesuitas en el año 1767, casa profesa de la Compañía de Jesús bajo la advocación de San Ignacio. Dispuesto en el cuerpo superior del retablo, colocado en lo que es el testero del crucero del lado del Evangelio, presenta la iconografía propiciada durante la Contrarreforma, que queda fijada en la época de la canonización. El santo, de pie, está vestido con el hábito de canónigo, al que se superpone un sobrepelliz y la muceta que indica el grado de doctor, y en su mano izquierda sujeta el crucifijo con el que, por el expresivo gesto de su brazo derecho, retirado hacia atrás, parece dialogar y que, interpretando en clave jesuítica, podría sugerir la resistencia interior y la piedad que se quería hacer ver como propias de la orden. No lleva, en cambio, el típico bonete con que se cubre las representaciones, ni la palma del martirio o corona de estrellas alusiva a las luces que, según la leyenda, rodeaban el cuerpo en la noche que se sumergió el cadáver en el río Moldava, atributos que aparecen en la popular y difundida figura que corona el puente de San Carlos de Praga, realizado en 1682 por el escultor J. Brockhoff. O sea que si vais, acordaros de San Juan Nepomucemo. Y la pieza sobresale por la gran calidad de la talla, perceptible de modo especial en el rostro de un modelado minucioso y de facciones delicadas, además de por la elegante composición y naturalidad del movimiento y refinamiento de la policromía, en la que destacan motivos imitando el encaje de los bordes de las mangas y bajos del sobrepelliz, característica que vinculan directamente a esta obra con Luis Salvador Carmona, pudiendo datarse con toda posibilidad en fechas cercanas a la Santa Eulalia de Barcelona, que realizó el artista para el convento de la Merced Descalza de Valladolid y que actualmente, ya la hemos visto, se conserva en el Museo Nacional de Escultura. Son los únicos ejemplares conocidos hasta el momento de la producción del gran escultor castellano en esta capital, siendo además la figura del santo checo la única de dicha devoción que se le atribuye. Copiando a esta se hizo la imagen de San Juan Nepomucemo, conservada en la parroquia de la Magdalena de la misma ciudad, que repite su tipo, aunque es de inferior calidad y no puede adscribirse como obra de Salvador Carmona. Por tanto, la relación de la piedad del templo de San Miguel con otras de similar composición, como la existente en la sacristía de la Catedral de Calahorra, relacionable con el estilo de Juan Pascual de Mena, una de pequeño formato en el madrileño convento de las Descalzas Reales, o los que hubo en las iglesias del Hospital de San Pedro de los Presbíteros Naturales de Madrid, y en la que los trinitarios calzados, conocidas gracias a unos grabados de Narciso y Cobo y de Simón Brieva, según el dibujo de don Manuel de la Cruz respectivamente, llevan a pensar la existencia de una estampa célebre de la época que pudo ser la utilizada para todos estos modelos en la ejecución de dichos ejemplares. Me ha parecido que merecía la pena comentaros esta obra porque es una obra insigne, es una obra muy puesta en valor últimamente
y muy desconocida de lo que era el mundo de Salvador Carmona. Salvador Carmona por tierras de Castilla y de Extremadura, que las hemos recorrido y nos ha parecido verdaderamente interesante. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo podcast@historiaconsentido.com.